Haciendo más información, más noticias, más de todo lo que tenemos preparado en la jornada del día de hoy. Vamos a ir a otra de las entrevistas que tenemos preparada para esta noche y le voy a dar la bienvenida al doctor Carpinetti, que ha tenido la gentileza, la deferencia de acercarse hoy en la noche para charlar un rato. Claudio, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, un gusto estar con vos nuevamente. Gracias por venir. Bueno. Claudio, ¿qué análisis o evaluación haces de estos confusos momentos que vive el país, difíciles momentos que vive el país? Digamos, el análisis que uno puede hacer es desde la preocupación. Un país que está asediado por la inflación, por las dificultades económicas, por la falta de dólares, en lo económico y en lo político, un país coqueteando con la violencia, por lo menos de las palabras. Y eso me preocupa muchísimo. Expresiones de algunos dirigentes durísimas, incluso manifestaciones de militantes muy sugestivas. Si le tocan a Cristina, que quilombo se va a armar. Me parece que eso es poner la discusión social democrática en un nivel de previolencia, y eso a mí me preocupa muchísimo. Encima, algunas manifestaciones, como por ejemplo del jefe de la bancada de senadores nacionales, donde expresa que si quieren paz social, que se suspende el juicio a Cristina. A mí me dejó helada esa declaración. Realmente me sorprende una declaración de un funcionario de tan alto rango. Si lo hubiera dicho un don nadie, si lo hubiera dicho yo, o lo hubiera dicho un ciudadano común, bueno, es a lo mejor una expresión casual, pero un representante del pueblo o de las provincias, en este caso porque es senador, que haga una expresión de que no va a haber paz social si no se vulnera la justicia, me parece que eso es muy peligroso. Proponer vulneremos la justicia para que no haya lío en las calles, me parece muy peligroso. Me parece que esas palabras hay que cuidarlas. Es más, no hay antecedentes que haya agitación social por respetar la justicia. Generalmente hay agitación social cuando la justicia no se respeta y se la vulnera. Y suspender el juicio a Cristina sería vulnerar la justicia, y eso creo que inquietaría la paz social, es justamente lo contrario. Entonces, todo este tipo de manifestaciones, de previolencia verbal, las palabras también cargan balas, las palabras también tienen su peso, hay que tener cuidado con lo que se dice. Estamos mal, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner ha sido un mal gobierno, pues los resultados lo muestran, pero eso no da pie a que nos violentemos verbalmente, al contrario. En momentos de dificultad debemos mantener la calma, debemos usar el cerebro, la materia gris, para ver cómo podemos salir de este atolladero. Eso es lo que más me preocupa, el estado la sensación de previolencia que hay en el ambiente. Eso no me gusta. Yo me tocó estar en la facultad. Yo hice la secundaria en el Colegio Carlos Pellegrini, terminé en el año 74 y empecé la facultad. Así que toda la etapa más violenta, la década de los 70, de la subversión y la posterior acción militar, la viví adentro de un colegio del Estado altamente politizado como el Carlos Pellegrini, y en la Universidad de Buenos Aires, que fue donde hice la carrera. O sea que viví muy de cerca toda la lamentable época de los 70, y no quiero volver a eso, no quiero volver a la violencia cotidiana y vivir tan amargos años como vivimos en ese momento. ¿Consideras que la historia se repite? No sé si a nivel mundial se repite tanto la historia. En la Argentina sí se repite, sobre todo los malos momentos los repetimos con una asiduidad que llama la atención. Somos una sociedad para el análisis.
no el psicoanálisis, sino para análisis en serio, porque haber padecido la inflación como la padecimos, haber derrotado la inflación en la época de Menem y volver otra vez a la inflación muy parecida a la de la época de Menem, realmente nos pasa a nosotros nada más. Realmente estar viviendo toda esta catástrofe de inflaciones altísimas, de no llegar a fin de mes, de que los jubilados están pasando hambre, de que ya vivimos muchas veces esta historia. Es hora de dar vuelta a las páginas y superar estos problemas. Ojalá estuviéramos hablando de otros problemas, aunque fueran tan graves como este, pero que fueran otros problemas superados estos. Pero no, estamos en lo mismo. Yo tenía 18 años, estaba en la facultad y los temas eran la inflación, el déficit, la desocupación no tanto porque había una desocupación bajísima. La pobreza era baja en ese momento, pero nos parecía que era altísima. Todos esos problemas con más intensidad lo estamos volviendo a repetir otra vez. Realmente te desanima un poco eso, ¿no? Ese panorama. ¿Estamos dando vueltas sobre el mismo círculo, sobre el mismo tema, o estamos como la teoría del sapo, que estamos dentro del agua caliente y nos estamos quemando? A veces la realidad demuestra que estamos como el sapo, que nos estamos acostumbrando al aceite caliente. La ilusión que tengo es que no, es que estemos explorando otros caminos para poder superarlos. Lo que pasa es que a mí lo que me desanima es que estamos repitiendo diagnósticos y repitiendo tratamientos exactamente iguales que los que ya fracasaron durante todos los últimos 50 años. Eso me preocupa. Porque a esta altura me digan que estamos combatiendo la inflación con precios cuidados y fracasó unas 30, desde por lo menos desde que yo me acuerdo, desde la época de Bert Helbar, que fue el primer ministro de Economía, del cual yo fui razonablemente consciente de que en época democrática fue Bert Helbar, en la época de Isabel Perón, sí. Estamos con la misma cantinela y nos ha ido mal siempre, son recetas que nos ha ido mal, más allá de la cuestión de quién viene, quién las aplica, quién es el generador, pero no fue mal con ese cerramiento. Con cerrar las importaciones nos ha ido mal. Con proteger el capital nacional cerrando las importaciones, cosa que no es cierto, porque lo que se hace es proteger a un grupito de privilegiados que hacen millones de dólares en forma totalmente espuria. Nos ha ido mal, realmente nos ha ido mal. No puede ser que hoy estemos con el mismo PBI que hace 15 años atrás. Nosotros en el año, son datos que yo tengo muy frescos en la memoria, en el año 73, la pobreza era el 4,5%, hoy es el 50%. ¿Hace falta algo más para darnos cuenta que hicimos muy mal las cosas durante todo este tiempo, de que las recetas fracasaron? Ahora, ¿tienen la culpa los gobiernos democráticos del 83 para acá, o el inicio, como muchos dicen, es en el gobierno militar? ¿Dónde crees que radica? Porque evidentemente antes, o en esa época tuya, los valores de referencia eran muy menores a los de ahora. Sí, lo que pasa es que siempre la curva fue empeorando, siempre. Digamos, en esa forma estábamos, en el año 73 estábamos bien en valores relativos, pero ya veníamos de calle. No te olvides que en el año 50 empieza la inflación, o 49 empieza la inflación. Yo creo que nuestros problemas empiezan cuando empieza la inflación y a sobredimensionar el Estado. Yo creo que el Estado, contrariamente a lo que es la política oficial y la base del razonamiento del justicialismo, yo creo que el Estado ha sido nuestro gran problema. Mira, te voy a dar un ejemplo. Por supuesto que no es mío, se lo escuché a un economista, pero me pareció muy gráfico. Hoy una persona que entra a trabajar por un sueldo, digamos, de 60.000 pesos, en la esfera privada me refiero, porque en la pública este razonamiento no es tan válido, pero en la esfera privada empieza a trabajar por 60.000 pesos, ese trabajador genera 100.000 pesos. De esos 100.000 pesos que él genera al entrar en una fábrica, 45.000 se los queda el Estado
en forma de cargas, aportes patronales, jubilación e impuestos. El trabajador agarra 55.000 pesos de los 100.000 que él generó, se queda con 55.000 pesos. Con esos 55.000 va al supermercado a comprar mercadería y, como todos sabemos, en un supermercado un changuito entero, la mitad es para el Estado porque son impuestos. Así que, digamos, el café tiene el 55% de impuestos, el detergente tiene el 50% de impuestos, entonces, si uno compra 2 carritos en el supermercado, uno se lo tiene que dejar al Estado y otro se lo queda a él. Bueno, de esos 55.000 pesos con los que fue al supermercado, la mitad, o sea, 27.000, se van al Estado. Y finalmente el empleado lo que termina disfrutando son 27.000 pesos de los 100.000 que generó. ¿Por qué? Porque 77.000 se los quedó el Estado. ¿A cambio de qué? Todos sabemos que la educación le fue muy mal, muy mal. Hoy la calidad de la educación es mala, la deserción escolar es altísima, la cantidad de chicos que terminan secundaria es ínfima. En los hospitales todos sabemos que en salud, bueno, actualmente se acaba de decretar una disminución de los aportes a discapacitados. Tenemos noticias de ese tipo que son gravísimas. La seguridad sabemos que es un desquicio, sabemos que muere gente todos los días. Acaba de haber un atentado o un intento de atentado a la vicepresidenta con una seguridad pésima. ¿A cambio de que le damos 75% de nuestro esfuerzo? A cambio de muy poco. Es injusto. ¿Qué pasaría si estuviéramos en un país donde el 75% de la renta es del que la trabaja o del que la produce? Las cosas serían muy diferentes, muy diferentes. Entonces eso me preocupa, que estemos con los mismos razonamientos, que hemos fracasado con un esquema y seguimos intentando. Mirá, a raíz de que hablábamos recién de las ideas, quiero decirte qué pienso del peronismo. Yo creo que el peronismo histórico, es un análisis que hago con respeto, no es una opinión de militante. Yo veo el peronismo de la siguiente manera. El peronismo fue concebido bajo 2 aspectos. Un aspecto fue el relacionado con toda la conexión emocional con sus simpatizantes y otro aspecto dedicado a la administración del país. El aspecto de generar un movimiento subjetivo de buenos vínculos con sus afiliados y con sus simpatizantes, de generar un nexo de cariño con toda esa masa de gente, un nexo de representarlos, de sentirlos continentes. Todo eso funcionó muy bien. El peronismo fue exitoso en eso. El peronismo, hasta hoy vemos que en general sus simpatizantes lo quieren al peronismo, lo aman al peronismo, sus familias fueron peronistas y son peronistas de corazón. Realmente esa esfera del peronismo fue exitosa, francamente exitosa. Ahora, la administración del país fracasó, obviamente que fracasó. A Perón le fue mal económicamente, a María Isabel Martínez de Perón ni que hablar, le fue pésimo. Después vino Menem, que Menem tuvo 2 etapas. Una, primero 4 años que nos fue bien, que estábamos todos conformes, que lo votamos, que lo respaldamos, y una segunda etapa donde se enamoraron de la primera parte de la etapa, no la reactivaron y realmente nos terminó yendo no bien. Terminamos en una crisis que le agarró el gobierno de la Rúa y bueno, fracasó. Bueno, pero casi todos los gobiernos fueron peronistas por lo general y los resultados no fueron buenos, fueron malos. En el gobierno de Néstor Kirchner, que bueno, Néstor Kirchner tiene la particularidad de que tuvo un gobierno que venía muy embalado por las reformas que había hecho Duhalde, con Remes Lenikov, que había hecho una reforma heroica y que eso generó, bueno,
un dólar de 3 pesos, una estabilidad, nueva inflación cuando agarró el gobierno de Néstor Kirchner, y eso generó buenas noticias durante los 2 o 3 primeros años. Pero el último año de Néstor Kirchner y los gobiernos de Cristina fueron malos. Después vino Macri, que no supo pegar un golpe de timón, siguió haciendo, en parte siguió con las políticas kirchneristas, no logró dar un giro de 180 grados y nos fue mal, y ahora estamos con Alberto, que nos ha ido realmente muy mal. Bueno, y en general uno ve las mismas pautas: precios máximos, cerrar importaciones, castigar con impuestos a todo el mundo, impuestos. Hoy uno habla con cualquiera de los empresarios del Parque Industrial de Navarro y la queja es toda la misma. Es la cantidad de dificultades que tenemos para producir, dificultades de todo tipo. Entonces yo creo que llegó un momento que deberemos agarrar las cosas que sí hicimos bien. La relación del peronismo con la gente es una cosa que se hizo bien, repito, pero tenemos que darnos cuenta que hay políticas económicas que han fracasado rotundamente y que es hora de empezar a pensar en otro tipo de soluciones, ¿no es cierto? Hecho el análisis, ¿no? Sí. Y ya hablando del PRO, ¿sí? O de Juntos, como vos quieras, si primero hablamos del PRO y después hablamos de Juntos. Y más allá de que las elecciones son el año que viene y que todavía no se sabe cómo va a venir decantándose todo, pero ¿qué es lo que PRO o Juntos tiene a la sociedad para ofrecerle? Y desde tu punto de vista, ¿cuáles son los nombres? Porque bueno, tiene que haber, imagino, o generar expectativa en la gente con nombres de que generen cambios, de que generen ideas nuevas. Mira, yo creo que lo mejor que puede ofrecer Juntos, prefiero no hablar del PRO porque la alianza es Juntos y debemos respetarnos dentro de las alianzas, hay que cuidarlas, yo siempre digo. Yo creo que lo que puedo ofrecer es un gobierno sin corrupción, un gobierno donde funcione la República. Eso quiere decir que funcione la justicia, que la justicia sea absolutamente independiente. Es imperioso que en la Argentina que la justicia sea absolutamente independiente y que esté gobernada por el mérito. Yo disiento totalmente en la aseveración del presidente de la Nación donde dice que la meritocracia es un disvalor. Yo creo que es el valor básico. Yo quiero que si yo me tengo que internar, a mí me atienda el mejor médico, no el médico más peronista o más partidario de Juntos. No me interesa qué piensa políticamente, me interesa que sea el mejor médico. Y eso lo podemos aplicar en el Ministerio de Seguridad, que esté el individuo que más sepa sobre seguridad, en bienestar social, en relaciones exteriores. No puede ser que tengamos un canciller que no sepa hablar en inglés hoy en el mundo. Eso era entendible en los años 50, pero no hoy. Es imperdonable. Y que no tenga oficio. Digamos, yo quisiera un gobierno de los más capacitados. No sé si los mejores absolutos, pues es difícil encontrar el mejor absoluto, pero el más capacitado en un área que la maneje. Porque si no estamos a las chapucerías. Es más, esto que yo estoy diciendo es una verdad de perogrullo. ¿Quién no puede compartir esto? Es un yerro político lo que han dicho sobre la meritocracia. La meritocracia debe ser un valor fuera de toda discusión, por supuesto, porque además le pagamos el sueldo. Yo quiero pagarle el sueldo al mejor en cada puesto, no al peor en cada puesto, ¿no es cierto? Yo creo que eso es lo que tiene básicamente para ofrecer el PRO. Vos me decís nombres, y si te dijera nombres hay muchos capacitados, pero por ejemplo, a mí me encantaría tener una fórmula que representara al PRO y al radicalismo. Patricia Bullrich me parece una muy buena candidata y como es el que fue presidente del Partido Radical hasta hace muy poquito. ¿Morales? No, Morales es el actual, el anterior, que fue gobernador de Mendoza. Me sale Naidenov, pero no. No. Bueno, que fue gobernador de Mendoza, me parece un tipo muy atractivo. Son personas de carácter, a nadie le cabe dudas que
para el próximo periodo de gobierno, sea quien sea, va a tener que ser un tipo muy preparado, de mucha energía, de mucho carácter, porque las reformas que hay que hacer son importantes y que van a doler. Y van a doler a todos. Yo no creo que la Argentina pueda salir forzando a un sector y no forzando a otro. Lamentablemente estamos tan mal que a nadie le escapa que cuando en una familia es todo un desastre, se sacrifican todos, se sacrificarán proporcionalmente más los que más puedan y menos los que menos puedan, pero el sogazo va a ser para todos, me imagino, ¿no es cierto? ¿Cómo ves acá a nivel local, y ya hablando de Navarro, la situación de nuestra comunidad? ¿Cómo ves el accionar del gobierno? ¿Cómo ves el tema de seguridad, el tema de salud? Mira, yo creo que hay algunos temas pendientes que quedaron de la época de Santiago. Quisiera tomar dos. Creo que el gobierno de Santiago tiene muchos aspectos criticables. Tuvo un muy buen volumen de obra pública, eso hay que reconocerlo, pero de una obra pública de muy baja calidad, que también hay que reconocerlo, y por ahí pasa la crítica. Yo los dos puntos que me gustaría tocar uno es el tema de la basura, que realmente ha sido un tema en el que nos ha ido muy mal. Muy mal. Se hicieron inversiones al revés de lo que se deberían haber hecho. Mira, cuando a mí me tocó ser precandidato, hicimos un trabajo sobre la basura interesante. Trajimos a el encargado de la Facultad de Ingeniería, un ingeniero encargado en deposición de residuos, que estuvo viviendo 20 años en Italia y 5 en Suiza. En realidad estuvo 20 años, tuvo 5 en Suiza y el resto en Italia. Y vino acá y se hizo cargo de la cátedra, un tipo maduro, pero con un recorrido importante. Imagínate que en Suiza que no tiran un cigarrillo en el suelo porque les ponen una multa. O sea que más o menos tenía digerido el tema. Y lo trajimos a Navarro un par de ocasiones. Y hablamos, elaboraron un proyecto, hicieron una presentación porque lo usaron de tesis, 3 alumnos lo usaron de tesis para recibirse el tratamiento de la basura en Navarro. Interesante el trabajo. Y el último día que estábamos almorzando en el Hotel Buenos Aires y le digo, ¿cuál es la herramienta 1 para modificar el hábito del manejo de la basura en un pueblo? Me dice, mira, la inversión más importante, más difícil y más trascendente es la comunicación con la gente. Es convencer a la gente de que con los residuos hay que hacer algunas cosas. Que las ciudades limpias no son las que se limpian mucho. Las ciudades limpias son las que se ensucian poco. Es justamente lo inverso para el mismo resultado. Me quedó grabada esa frase de que las ciudades más limpias no son las que se limpian muchas veces. Él me daba un ejemplo. Si pasa el barrendero municipal y vos, atrás de que él pasó con el escobillón, tirás el papel de un alfajor en la calle va a estar sucia hasta el otro día, porque nadie más va a pasar a limpiarla. Lo ideal sería que después que pase, nadie más tire nada en ninguna parte de la vía pública. La vía pública hay que cuidarla entre todos. Es decir, para que esté siempre limpia la ciudad, tendríamos que tener 24 barrenderos por cuadra, 1 por hora. Pasa uno, espera que tire un papelito y pasa otro, es una cosa de locos. Lo ideal es que la gente, manejar la educación, para que la gente se inmiscuya en el tema y participe del tema. Yo veo que esto muchas veces me lo plantearon, es difícil cambiar la mentalidad de la gente. Y yo creo que si se utilizara la mitad del presupuesto de lo que se usa para convencer durante el periodo electoral que un candidato es bueno,
digamos, la propaganda electoral, si esos fondos se utilizaron para convencer a la gente de que es mejor no arrojar basura que arrojarla, conseguiríamos resultados muy rápidamente. No es difícil. La conducta de la gente se cambia rápidamente. Hay que saber usar las herramientas. Las herramientas son la información, la insistencia en el mensaje y la punición posterior. Vos sabés que yo algunas veces he viajado y a mí me llama la atención una cosa. Uno cuando camina por Miami ve a los argentinos, no hay un solo argentino que se le ocurra tirar una colilla de cigarrillo en la vereda. ¿Por qué? Porque atrás tiene un agente que le cobra $100 de multa. Los argentinos, que somos tan desaprensivos con nuestro propio suelo, llegamos acá, llegamos allá y mágicamente nos curamos. Mágicamente nos curamos. Por ahí pasa la cosa. Allá hay a todas horas en televisión insistencia de mensajes de mantener América limpia. Ellos usan en inglés mantener América limpio como un latiguillo permanentemente. Y en la calle hay carteles de no arrojar residuos y todo el mundo sabe que el policía que está en la esquina, cuando vos tires un papelito te va a cobrar la multa. Entonces nos curamos en forma automática. Bueno, por ahí es, no es por otra. Y es mucho más barato eso, informar, insistir con el mensaje y punir, que todo lo que estamos haciendo ahora, que gastamos toneladas y el pueblo está sucio. No tanto los 4 bulevares, que son 9 cuadras por 10 cuadras, pero uno ve los barrios y te da lástima en las condiciones que viven. La calle Circunvalación, que es de tierra, que pasa por barrios, por la Quinta de Llano, por toda aquella zona que viene del cementerio, esa calle, es un basural. Ahora en estas últimas 2 semanas lo notado un poquitito más limpio, pero en general es un basural. Uno ve la calle 7 yendo para lo de Bruno, otro basural. Eso es indigno. La gente vive indignamente así. Y no digo que tiene que ir mañana un camión a recoger la basura. No, pero no ves un solo cartel de no arrojar la basura. No hay un solo anuncio. ¿En tu radio hay alguna propaganda pagada por el municipio que diga no arrojar la basura? Sí, que sale todos los días, pero igualmente no de no arrojar la basura, sino los días. Los horarios y los días. Bueno, los días. Evidentemente cuando vos tenés un latiguillo publicitario y nadie le da bolilla, es porque la calidad del mensaje no está llegando, o porque el texto no está llegando, o porque a lo mejor tenés que hacerlo de otra manera. Hay que buscar formas. No es fácil a veces difundir mensajes. Es fácil difundir, lo que no es fácil es que la gente lo reciba y lo califique. ¿Me entendés? A nosotros nos pasa que difundimos desde la radio todos los días los horarios de recolección de basura, de todos los tipos de basura que se recolectan. Pero bueno, parece que no alcanza. No alcanza porque a lo mejor debería ser 10 veces más intenso el mensaje. Tampoco vos vas por las zonas que yo te decía y ves muy poquitos contenedores de basura. Las viviendas que se entregan sin cestos de basura, sin cestos, sí, en la vereda para poner las bolsitas de basura. Eso es básico. ¿Por qué es básico? Bueno, porque es la primera manera de dejarle un mensaje al futuro dueño de la casa. La basura la tenés que poner acá. Si vos le das una casa y no le das con un cesto de basura, ¿qué le estás diciendo? Y tirá donde se te dé la gana. Es decir, el mensaje tiene que entrar por todas las partes posibles, digamos, y de todas las maneras posibles. Es más, deberíamos tener en la secundaria y en la primaria materias dadas por la municipalidad o anuncios o charlas referentes a eso, a cómo debemos tratar la basura y deberíamos ponernos de acuerdo. ¿Cuántos cestos de basuras hay en la vía pública? Muy pocos, muy poquitos. Debería haber 2 por cuadra, donde si vos vas con un alfajón en la mano, ¿dónde tirás la basura? En la plaza hay, pero en el resto de las calles hay muy poquitos. Debería ser masivo, debería ser un tema, porque además uno mira la desaparición, no solo el gobierno municipal, los gobiernos provinciales es atroz. Ayer transitaba por la autopista 6, que la están reflexionando, la están arreglando por enésima vez. Bueno, el cantero del medio es un basural. Te sugiero que si alguna vez andás por la ruta 6, mires los canteros del medio, son un basural. Pero no es que hay basura tirada, es un basural.
las banquinas de la ruta 47 de acá a Luján, si vos te pones a caminar por la banquina, es bolsas, bolsitas, vasos de plástico, bolsa de basura. En toda la ruta no hay un solo cartel que diga no arroje basura pues será punido, será multado. Y la gente tiene que leerlo, tiene que saberlo, le tenemos que hacer acordar de que eso está mal. Ese mensaje, vos sabés que hay un estudio hecho que dice que la publicidad, esto cuando, hace muchos años, cuando yo estaba cursando medicina social, que era una materia del primer año de la Facultad de Medicina, lo contó un profesor y siempre me impactó. Hay un estudio hecho del valor de la publicidad, de la insistencia en publicidad, que es tan importante que si suspendiera, supongamos, la propaganda de Coca-Cola y de las bebidas cola, que las bebidas cola son agua con azúcar y globitos, nada más, esencialmente nada más, no tiene otra cosa. Si se suspendiera la publicidad, en el término de 5 años, la población mundial dejaría de ingerir Coca-Cola, desaparecería del planeta. ¿De qué estamos hablando? No de que Coca-Cola es un mal producto, sino de que la repetición del mensaje es lo que hace mantenernos en alerta con respecto a determinados temas. Es lo que lo hace masivo. Seguro lo que lo hace masivo. Lo que hace masivo. Claudio, para terminar la entrevista, redondeemos con el tema de salud, que me interesa saber tu opinión. Sí, no voy a opinar sobre el funcionamiento del hospital puntual de nada, pero sí, yo trabajé 41 años en el hospital. Entré como médico contratado en la época de Beto Llaregui, entré en la época de Antonio Sabaté. Entré como ad honorem, como médico ad honorem, trabajé ad honorem 6 meses. Después fui médico contratado, después fui médico efectivo, después fui médico de planta, después jefe de servicio, después director de hospital y finalmente jefe de servicio nuevamente. O sea, hice toda la colimba posible de hacer en el hospital. Fui 9 años director y algunas cosas saqué en claro. Una es que el grave problema que tiene nuestro hospital, que ha tenido un desarrollo edilicio muy importante desde siempre, desde que yo estoy en el hospital siempre ha sido así, siempre hemos tenido un muy lindo hospital. En Navarro siempre hemos tenido una aceptable salud porque todos los intendentes que pasaron, todos tuvieron preocupación por el hospital, porque como es municipal la gente presiona, nosotros tenemos una población que está acostumbrada a exigirle al hospital, entonces eso ha hecho un circuito virtuoso. El problema del circuito es la politización del hospital, que lo ha retrasado muchísimo. Porque nosotros tenemos un hospital con un edificio muy lindo, pero un funcionamiento profesional que no está de acuerdo al edificio que tenemos. Y no me refiero individualmente al trabajo ni de los médicos, ni de las enfermeras, ni de los paramédicos. Me refiero al trabajo del hospital como equipo de salud. Eso no funciona bien. ¿Y qué parámetros tenemos para eso? Bueno, parámetros que tenemos es que no hay actividad docente, no hay actividad docente en forma sostenida y sistemática, y no hay actividad de investigación en forma sostenida y sistemática, que son los pilares de lo que hacen que los equipos de salud funcionen como equipos de salud. ¿Cuál es la diferencia entre el funcionamiento actual y el equipo de salud? El funcionamiento actual básicamente se apoya en tareas individuales de los médicos. El equipo de salud se trata de que cada paciente es atendido por un equipo que está interrelacionado entre sí, donde se efectúan revistas de sala diariamente o semanalmente, donde hay capacitación continua y programada, donde se hacen ateneos y debates, donde cada paciente se discute en conjunto, cada paciente debe ser tratado en conjunto. Eso lo da la actividad docente estable y seguida, porque una cosa es traer a un individuo para una charla al hospital, que eso tiene un valor relativo, y otra cosa es cuando
todos los miércoles o todos los jueves hay clases de determinados temas y todos los martes o todos los jueves hay ateneos y se discuten los pacientes. Bueno, lograr ese funcionamiento que es absolutamente profesional, eso es lo que no se logró en el hospital. Y eso es un poco consecuencia de la fuerte politización del hospital. La politización del hospital no es un problema del gobierno actual, para nada, siempre estuvo presente. Lo que pasa es que pocas veces estuvo tan presente como en los últimos años, que se hizo demasiado presente. O sea, para que se entienda, si yo entro al hospital con una cuestión de diabetes o una lastimadura en la piel o apendicitis o lo que sea, en otro momento o en otra época se reunían los médicos y hablaban sobre las problemáticas que tenían José Luis Alonso en ese momento. Sí, digamos, tampoco te creas que en otro momento fue un momento de oro. Sí, hubo un momento, yo siempre rescato, en que el hospital estuvo poco politizado y que hubo un alto grado de profesionalización. Tuvo poco politizado porque la política tenía poca injerencia dentro del hospital y tuvo un alto grado de profesionalización porque había algunos parámetros. Por ejemplo, se exigía para entrar a cada médico que tuviera residencia cumplida, que es un requisito de calidad. Se exigía que los médicos de la guardia tuvieran los cursos de emergentología hecho. Todos los jueves teníamos una charla magistral y traíamos profesores de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires o de hospitales de Buenos Aires, y todos los jueves teníamos clase. Existía en forma permanente, existía una escuela de enfermería en la cual se recibieron al cabo de 3 años 32 o 33 enfermeras que son las más capacitadas en el día de hoy en el hospital. En fin, había toda una estructura. Este periodo fue el periodo de Marta Teglia. Marta respetó muchísimo la independencia del hospital para tomar determinaciones y apoyó en forma política y económica, porque, por ejemplo, para traer profesores todos los jueves tenés que pagarle los viáticos por lo menos, y algunos tenés que pagarle porque te cobran honorarios. Pero bueno, hacía el esfuerzo y logramos mantener durante 4 o 5 años una estructura sumamente interesante, y en ese momento se logró una profesionalización que era incipiente. Tampoco no es que habíamos tocado el cielo con las manos ni llegado a objetivos finales, pero por lo menos se había empezado a encarrilar en ese sentido. Después vinieron nuevamente gobiernos que la política empezó a... Porque además el problema con la política es que nunca existe meritocracia dentro del hospital. Es decir, en un servicio cualquiera, hematología, hemoterapia o radiología o lo que fuera, hay una persona que está hace 20 años, que tiene antigüedad, que tiene experiencia, que se ha capacitado, y cambia el gobierno y agarra y ponen de jefe a uno que recién entra, que es un disparate, porque eso no permite, primero, que el mérito aflore, segundo, no permite ir llevando tradiciones y costumbres, en el buen sentido, de las buenas prácticas hospitalarias, no permite la trascendencia del saber. Todo se empieza de cero, porque llega un jefe que lo nombra la política y empieza todo de cero. Entonces eso hace que se pierda la profesionalidad del hospital. Yo creo que, vuelvo a repetir, la politización del hospital no es una imputación al gobierno actual ni mucho menos, sino es una cuestión que siempre ha tenido el hospital y que probablemente, no lo estoy diciendo como un cargo hacia los intendentes que politizaron el hospital, sino lo estoy señalando como un tema sobre el cual hay que discutir. Hay que darse cuenta de que eso no es una cosa buena para el hospital. El hospital le servirá por ahí, no sé cuánto le sirve para más votos o para menos votos, porque en realidad no sé si el hospital junta votos o pianta votos, la verdad que no lo sé con el correr de los años. Pero lo que sí sé que
la política barre con el codo el mérito de los que trabajan en el hospital cotidianamente. Por eso no es bueno. Yo creo que en el hospital tiene que llegar a jefe de servicio el mejor, tiene que ser el responsable de cierta área el mejor, tienen que ir llegando siempre los mejores. Incluso yo creo que el director del hospital debería ser nombrado no por el intendente, sino por concurso, donde a través de los concursos lleguen 2 o 3 candidatos y que el intendente elija dentro de esos 2 o 3, para que haya por lo menos una participación del mérito, no solamente del amigo político, no solamente del mejor militante. Nosotros necesitamos los mejores profesionales, no los mejores militantes. Claudio, te agradezco por este tiempo, te agradezco por la posibilidad de esta entrevista y seguramente volveremos a charlar. Bueno, ha sido un gusto participar y compartir esta charla con vos. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bien, la palabra entonces en nuestros estudios en la noche